Hay secretos tan oscuros que ni siquiera la muerte puede silenciarlos. El verano de 1972 en Querétaro transcurría como cualquier otro, con sus calles empedradas bañadas por el sol implacable del Bajío mexicano. Las familias acudían a misa los domingos, los comerciantes abrían sus negocios al amanecer, y la vida seguía su curso predecible en aquella ciudad colonial que parecía ajena al paso del tiempo. Pero detrás de las fachadas de cantera rosa y los patios floridos, se gestaba una tragedia que sacudiría los cimientos morales de toda una comunidad. En la colonia El Retablo, un barrio modesto situado en las afueras de la ciudad, vivía Esperanza Villarreal, una mujer de 32 años cuya existencia había sido marcada por el abandono y la soledad. Su esposo, Ramiro, había partido 5 años atrás en busca de trabajo hacia los Estados Unidos, prometiendo regresar en 6 meses. Las cartas llegaron durante el primer año, luego se espaciaron, hasta que el silencio se volvió absoluto. Esperanza quedó atrapada en un limbo emocional, sin ser viuda ni esposa, sosteniendo sola a sus 2 hijos en una casa que poco a poco se fue deteriorando como su propia esperanza. Los vecinos la recuerdan como una mujer callada, de mirada esquiva, que salía apenas lo necesario para comprar lo indispensable en la tienda de don Esteban. Su hija mayor, Claudia, de 13 años, había comenzado a trabajar en una tortillería del centro para ayudar con los gastos, mientras que el menor, Toño, de apenas 8 años, pasaba las tardes jugando en la calle con otros niños del barrio. La casa de los Villarreal, con su pintura descarapelada y su jardín invadido por la maleza, se había convertido en un espectro de lo que alguna vez fue un hogar feliz. Fue precisamente en ese jardín descuidado donde Esperanza comenzó a coleccionar perros callejeros. Al principio fue uno solo, un animal sarnoso y desnutrido que ella recogió de la calle con genuina compasión. Luego llegó otro, y otro más. Para mediados de julio de 1972, 4 canes habitaban en el patio trasero de la propiedad. Un pastor alemán de pelaje opaco llamado Lobo, 2 mestizos de tamaño mediano a los que nunca puso nombre, y un perro negro de raza indefinida que merodeaba la cocina en busca de sobras. La señora Remedios, vecina de la casa contigua, fue la primera en notar algo extraño. Durante las noches sofocantes de ese verano, escuchaba ruidos que no podía descifrar provenientes del patio de Esperanza. Gemidos guturales, ladridos agitados, y algo que ella describió como quejidos que no parecían humanos ni animales, sino algo intermedio, algo enfermo. Remedios comentó sus inquietudes con otras vecinas del barrio durante las tertulias vespertinas, pero nadie se atrevió a indagar más. En aquella época, meterse en asuntos ajenos podía acarrear problemas, y la familia Villarreal ya cargaba suficiente vergüenza con el abandono del padre. Claudia, la hija mayor, comenzó a manifestar cambios preocupantes en su comportamiento. Llegaba tarde del trabajo, con los ojos enrojecidos y una palidez enfermiza que contrastaba con el color bronceado típico de los habitantes de Querétaro. En la tortillería, sus compañeras notaron que se había vuelto más retraída, que evitaba las conversaciones y que en más de una ocasión la habían encontrado llorando en el baño. Cuando le preguntaban qué le sucedía, Claudia solo movía la cabeza y murmuraba que todo estaba bien, que solo estaba cansada. La verdad era mucho más siniestra. Claudia había descubierto el horrible secreto de su madre 2 meses antes de la tragedia. Una noche, al regresar más temprano de lo habitual del trabajo, escuchó ruidos provenientes del cuarto que daba al patio. Lo que vio a través de la rendija de la puerta la dejó paralizada, incapaz de procesar la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Su madre, la mujer que la había criado y protegido, estaba involucrada en actos de una naturaleza tan depravada que Claudia sintió que su mundo se derrumbaba. Los perros, aquellos animales que Esperanza supuestamente había rescatado por caridad, cumplían un propósito abominable que ninguna mente sana podría concebir. El trauma de aquel descubrimiento convirtió a Claudia en prisionera de un dilema moral devastador. ¿A quién podía contarle algo así? ¿Quién le creería? En la sociedad conservadora de Querétaro en los años 70, hablar de tales aberraciones era impensable. Las palabras ni siquiera existían en el vocabulario cotidiano para describir lo que había presenciado. Además, estaba la cuestión práctica: si denunciaba a su madre, ¿qué sería de ella y de su hermano pequeño? Ya eran los hijos de la mujer abandonada, ¿ahora serían también los hijos de la degenerada? Durante las semanas siguientes,
Claudia intentó convencerse de que había sido una alucinación, un producto de su cansancio extremo. Pero los sonidos nocturnos continuaban, y la mirada vacía de su madre cada mañana confirmaba la horrible realidad. Esperanza se levantaba al alba, preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, y enviaba a los niños a sus actividades diarias sin cruzar palabra. Los perros la seguían por la casa con una devoción antinatural, especialmente Lobo, el pastor alemán, que no se separaba de su lado y gruñía amenazadoramente a cualquiera que se acercara demasiado a su ama. Don Esteban, el tendero del barrio, notó que las compras de Esperanza se habían vuelto extrañas. Además de lo básico para alimentar a una familia, adquiría grandes cantidades de carne cruda, huesos y vísceras que el carnicero del mercado le vendía a precio reducido por ser desechos. Es para los perros, explicaba ella con voz monótona. Los pobres animales tienen hambre. Don Esteban asentía sin hacer preguntas, aunque le parecía excesivo el gasto que una mujer en su situación económica destinaba a alimentar animales callejeros. La relación enfermiza entre Esperanza y sus canes había comenzado de manera gradual, casi imperceptible. La soledad y el abandono habían erosionado su estabilidad mental durante años. Primero fue la compañía inocente de los animales, la única fuente de afecto incondicional en su vida desolada. Pero algo se quebró en su psique fragmentada. En la oscuridad de su habitación, rodeada por las paredes que habían sido testigos de su matrimonio fallido, Esperanza cruzó una línea que separa lo humano de lo monstruoso. Los perros no la juzgaban, no la abandonaban, no la defraudaban como lo había hecho Ramiro. Para finales de agosto, Esperanza había desarrollado una rutina nocturna que seguía con religiosidad enfermiza. Después de asegurarse de que sus hijos dormían, se encerraba en su habitación con los animales. Los vecinos que permanecían despiertos hasta tarde escuchaban los sonidos perturbadores que emanaban de la casa de los Villarreal, pero nadie se atrevía a intervenir. En aquellos tiempos, la privacidad del hogar era sacrosanta, y meterse en asuntos de familia ajena podía resultar en conflictos violentos. El padre Anselmo, párroco de la iglesia de San Francisco, había notado la ausencia de Esperanza en misa dominical. Ella, que antes acudía regularmente con sus hijos, había dejado de asistir hacía meses. Preocupado por el bienestar espiritual de la familia, el sacerdote decidió hacer una visita pastoral. Era una tarde de principios de septiembre cuando tocó la puerta de los Villarreal. Claudia lo recibió, y el padre Anselmo notó inmediatamente el terror en los ojos de la adolescente. ¿Está tu madre en casa, hija?, preguntó el sacerdote con su voz amable y paternal. Claudia vaciló, mirando hacia el interior de la casa. Los ladridos furiosos de los perros resonaron desde el patio trasero. Está descansando, padre. No se siente bien. El padre Anselmo insistió en verla, preocupado de que estuviera enferma. Claudia, con lágrimas rodando por sus mejillas, le rogó que regresara otro día. Por favor, padre. Por favor, váyase. No es buen momento. Había tanto miedo en su voz que el sacerdote, confundido pero respetando el pedido, prometió volver pronto. Esa noche, Claudia tomó la decisión más difícil de su corta vida. Esperó a que su madre se encerrara con los perros, tomó a su hermano dormido en brazos, y huyó de la casa. Caminó 3 kilómetros hasta la casa de su tía Gabriela, hermana menor de Esperanza que vivía en el centro de la ciudad. Cuando Gabriela abrió la puerta y vio a los niños en su umbral a las 2 de la madrugada, supo que algo terrible había ocurrido. Tía, susurró Claudia entre sollozos, mi mamá está enferma. Muy enferma. Necesita ayuda, pero yo no puedo estar ahí. Gabriela abrazó a su sobrina y la hizo pasar. Durante el resto de la noche, intentó que Claudia le explicara qué sucedía, pero la joven se había cerrado en un mutismo traumático. Solo repetía una y otra vez, los perros. No deje que los perros le hagan daño. Gabriela Villarreal era una mujer práctica y decidida. Trabajaba como secretaria en el Palacio Municipal y tenía contactos en diversos círculos de la ciudad. Al día siguiente, después de llevar a los niños a la escuela y asegurarse de que Toño estuviera distraído, confrontó a Claudia con firmeza pero sin dureza. Necesito que me digas qué está pasando con tu madre. No puedes protegerla si está en peligro, y no puedes protegerte tú si guardas secretos que te están destruyendo. Claudia, exhausta por semanas de insomnio y angustia, finalmente se derrumbó.
Entre lágrimas y con una voz apenas audible, comenzó a relatar lo que había presenciado. Gabriela escuchaba con el rostro cada vez más pálido, negando con la cabeza como si rechazara las palabras que entraban por sus oídos. No, no, eso no puede ser cierto. Tu mamá está confundida, enferma, pero no, no eso. Pero Claudia insistió, describiendo detalles que ninguna joven de 13 años debería conocer, detalles que no podrían ser inventados. Gabriela se enfrentaba ahora a su propio dilema. Si reportaba lo que Claudia le había contado, su hermana sería arrestada, probablemente encerrada en un manicomio o algo peor. El escándalo destruiría a toda la familia. Los niños cargarían con esa marca el resto de sus vidas. Pero si no hacía nada y algo le pasaba a Esperanza, jamás se lo perdonaría. Decidió que primero iría a ver a su hermana, intentaría hablar con ella, entender qué había pasado con la mujer dulce y cariñosa que alguna vez fue. Esa tarde, Gabriela llegó a la casa del retablo. El estado de abandono de la propiedad la impactó. Las ventanas sucias apenas dejaban pasar la luz. La puerta principal estaba astillada, y un olor pútrido emanaba del interior. Tocó varias veces sin obtener respuesta. Los ladridos de los perros se volvieron frenéticos. Esperanza. Soy yo, Gabriela. Abre la puerta. Silencio. Solo los perros continuaban su concierto perturbador. Gabriela rodeó la casa hasta el patio trasero. Lo que vio la dejó sin aliento. Los 4 perros estaban atados con cadenas, pero el área donde se encontraban era un campo de inmundicia. Huesos roídos, excrementos sin recoger y manchas oscuras en el suelo de tierra que no quería identificar. Uno de los mestizos tenía una herida supurante en el costado. Lobo, el pastor alemán, la miraba con ojos amarillentos llenos de una inteligencia perturbadora, casi humana en su malevolencia. La puerta trasera estaba entreabierta. Gabriela entró llamando a su hermana. La casa estaba sumida en una penumbra enfermiza. Platos sucios se apilaban en el fregadero, cubiertos de moscas. En la sala, muebles volcados y periódicos viejos esparcidos por el suelo. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, descomposición y algo más, algo animal y acre que le provocaba arcadas. Esperanza, llamó una vez más, avanzando por el pasillo hacia las habitaciones. La puerta del cuarto principal estaba cerrada. Gabriela giró la perilla con mano temblorosa. La habitación estaba en penumbras. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz del sol. En la cama, entre sábanas mugrientas, yacía su hermana. Esperanza estaba despierta, mirando al techo con ojos vidriosos. Su cabello, antes cuidado, colgaba en mechones grasientos. Su piel tenía un tono grisáceo, enfermizo. Esperanza, por el amor de Dios, ¿qué te has hecho? Gabriela se acercó a la cama. Su hermana giró lentamente la cabeza para mirarla. Durante un momento, pareció no reconocerla. Luego, una sonrisa extraña se dibujó en sus labios agrietados. Gabriela, viniste a visitarme. Su voz sonaba hueca, desconectada. No deberías estar aquí. Los perros no les gustan las visitas. Gabriela se sentó en el borde de la cama, conteniendo las lágrimas. Claudia me contó cosas. Cosas que no quiero creer. Dime que está confundida, que está equivocada. Esperanza cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla demacrada. Claudia siempre fue muy observadora. Demasiado observadora para su propio bien. El silencio que siguió confirmó los peores temores de Gabriela. Necesitas ayuda, hermana. Ayuda profesional. Esto no puede continuar. Esperanza abrió los ojos y miró a Gabriela con una intensidad que la asustó. ¿Ayuda? ¿Quién me ayudó cuando Ramiro me abandonó? ¿Quién me ayudó cuando no tenía para dar de comer a mis hijos? ¿Quién me ayudó cuando me moría de soledad cada noche en esta cama vacía? Nadie. Solo ellos me aceptaron. Solo ellos me quisieron sin pedir nada a cambio. Gabriela intentó razonar con ella durante la siguiente hora. Le rogó que pensara en sus hijos, en el escándalo que esto causaría si alguien más se enteraba, en su propia salud mental y física. Pero Esperanza parecía estar más allá del alcance de la razón. Había cruzado un umbral psicológico del que no había retorno. Vete, dijo finalmente con voz fría. Llévate a los niños si quieres. Yo ya no los necesito. Tengo compañía.
Gabriela salió de aquella casa con el corazón destrozado y una decisión difícil que tomar. No podía simplemente abandonar a su hermana a su suerte, pero tampoco podía permitir que continuara por ese camino autodestructivo. Esa noche, después de acostar a los niños en su pequeño apartamento del centro, tomó el teléfono y marcó el número del doctor Humberto Salazar, un psiquiatra que atendía en el Hospital General de Querétaro y que era conocido de su jefe en el Palacio Municipal. El doctor Salazar la recibió al día siguiente en su consultorio. Gabriela le explicó la situación con el mayor tacto posible, omitiendo los detalles más escabrosos pero dejando claro que su hermana necesitaba intervención psiquiátrica urgente. El doctor escuchó con expresión grave, tomando notas ocasionales. Lo que me describe suena a un episodio psicótico severo, posiblemente desencadenado por depresión crónica y aislamiento social. Necesitaríamos evaluarla, pero si ella se niega a venir voluntariamente, las opciones son limitadas. Gabriela entendió el mensaje implícito. Sin una denuncia formal o sin que Esperanza representara un peligro inmediato para sí misma o para otros, no había base legal para internarla contra su voluntad. Pero doctor, insistió Gabriela, está viviendo en condiciones insalubres, está desnutrida y está involucrada en comportamientos que podría matarla. Eso no es suficiente peligro. El doctor Salazar suspiró. En teoría sí, pero en la práctica necesitaríamos evidencia documentada. Y francamente, señora Villarreal, lo que me está describiendo es tan inusual que necesitaría verlo con mis propios ojos para creerlo. Mientras tanto, en la casa del retablo, Esperanza había dejado de comer por completo. Los vecinos no la habían visto salir en días. El cartero reportó que el buzón estaba repleto de correspondencia sin recoger. La señora Remedios, cada vez más preocupada por los gemidos y ladridos que escuchaba durante la noche, comentó con otras vecinas que algo muy malo estaba pasando en casa de los Villarreal. Ya no es normal, decía mientras se santiguaba. He vivido aquí 30 años y nunca había escuchado cosas así. El 9 de septiembre de 1972 amaneció con un calor sofocante. El termómetro marcaba 38 grados a las 10 de la mañana. Don Esteban, al no ver a Esperanza en varios días, decidió acercarse a su casa para verificar que estuviera bien. Llevaba consigo una bolsa con algunos víveres básicos que pensaba dejarle como gesto de caridad. Al llegar, notó que las moscas zumbaban en enjambres alrededor de la propiedad. El olor que emanaba de la casa era insoportable. Tocó la puerta repetidamente sin obtener respuesta. Los perros no ladraban, lo cual le pareció extraño. Rodeó la casa hasta el patio trasero, donde encontró una escena que lo dejó paralizado. Los 4 perros yacían muertos, envenenados según determinaría después la autopsia veterinaria. Y en el centro del patio, junto a los cadáveres de los animales, había un cuerpo humano. Era Esperanza. Estaba tendida boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo inclemente. Su cuerpo presentaba múltiples heridas y marcas de mordeduras en los brazos, piernas y torso. Algunas eran antiguas, ya cicatrizadas, otras más recientes. Don Esteban, conmocionado, corrió a pedir ayuda. En minutos, el barrio entero se había congregado frente a la casa. La policía llegó media hora después, acordonando la escena del crimen, aunque nadie sabía si en realidad había sido un crimen. El médico forense, el doctor Joaquín Estrada, realizó el examen preliminar en el lugar antes de que trasladaran el cuerpo al anfiteatro del Hospital General. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y repulsión mientras documentaba sus hallazgos. Las mordeduras no eran recientes. La causa de muerte aparentaba ser un fallo multiorgánico, probablemente por desnutrición severa, deshidratación e infecciones múltiples. Los perros habían muerto horas antes que ella, envenenados con estricnina que Esperanza había mezclado en su comida. La investigación policial reveló detalles que los agentes involucrados nunca olvidarían. En la habitación de Esperanza encontraron evidencia fotográfica que confirmaba las sospechas más oscuras. Diarios escritos con letra temblorosa donde describía sus encuentros con los animales, justificándolos como actos de amor y compañía. Medicamentos sin tomar, apilados en la mesa de noche. Y cartas nunca enviadas a Ramiro, donde le rogaba que regresara, que no la dejara sola con estos demonios que me consumen por dentro. El comandante Rogelio Méndez, encargado del caso,
tomó la decisión de clasificar el expediente como suicidio por negligencia personal extrema. Oficialmente, Esperanza Villarreal había muerto de desnutrición y complicaciones de salud por vivir en condiciones insalubres. Los detalles más perturbadores fueron omitidos del reporte oficial. Hay cosas, le confió Méndez al doctor Estrada, que la sociedad no necesita saber. Esto destruiría a esos niños para siempre. La noticia de la muerte de Esperanza Villarreal se propagó por Querétaro como pólvora en pasto seco. Los periódicos locales publicaron notas breves sobre una mujer que había fallecido en condiciones de extrema pobreza y abandono, víctima de la soledad y el olvido social. Ningún medio mencionó los verdaderos detalles de su muerte. El pacto de silencio entre las autoridades, el médico forense y el párroco de la zona fue absoluto. Era, según argumentaban, un acto de misericordia hacia los hijos huérfanos que ya habían sufrido suficiente. El funeral se realizó 3 días después en el cementerio municipal. Asistieron apenas una docena de personas, Gabriela con los niños, algunos vecinos curiosos, el padre Anselmo y don Esteban. Claudia permaneció junto a la tumba mucho después de que todos se hubieran marchado, mirando fijamente el ataúd de madera barata que contenía los restos de su madre. No derramó ni una lágrima. Su rostro era una máscara de piedra, como si algo dentro de ella se hubiera petrificado para siempre aquella noche en que descubrió la verdad. Toño, demasiado joven para comprender la magnitud de lo ocurrido, preguntaba constantemente por su madre. Gabriela le explicaba con palabras sencillas que mamá se había enfermado gravemente, que ahora estaba en el cielo, que ya no sufría más. Pero Toño insistía, ¿y los perros? Los perros también están en el cielo con ella. Gabriela no sabía qué responder a eso. Simplemente lo abrazaba y le decía que todo estaría bien, aunque ella misma no lo creía. La casa del retablo fue clausurada por orden de las autoridades sanitarias. El interior fue fumigado, los muebles quemados, los pisos desinfectados. Pero ninguna cantidad de cloro o fuego podía limpiar la memoria de lo que había ocurrido entre esas paredes. Los vecinos evitaban pasar frente a la propiedad. Los niños del barrio inventaron historias de fantasmas y monstruos que habitaban en la casa abandonada. Con el tiempo, la construcción se deterioró hasta convertirse en una ruina, un recordatorio silencioso de la tragedia. El comandante Méndez guardó el expediente completo en un archivero especial del Departamento de Policía, marcado como casos cerrados, acceso restringido. Antes de cerrarlo definitivamente, releyó los informes, las fotografías, los testimonios. Una frase del diario de Esperanza lo perseguiría durante años. Cuando no queda nada humano que te abrace, buscas calor en lo más bajo, en lo más oscuro, porque incluso ahí hay algo que late, algo que responde a tu llamado desesperado. El doctor Estrada, en una conversación privada con el comandante semanas después del incidente, ofreció su análisis psicológico del caso. Lo que le sucedió a Esperanza Villarreal no fue simplemente locura, explicó mientras encendía un cigarrillo. Fue el resultado de múltiples fracturas, abandono emocional, aislamiento social, pobreza extrema y la ausencia total de una red de apoyo. Su mente buscó consuelo donde pudo encontrarlo, aunque fuera en lo más aberrante. Es un caso que debería estudiarse, pero que por razones obvias jamás aparecerá en ningún manual de psiquiatría. Gabriela adoptó legalmente a Claudia y Toño. Con su salario de secretaria apenas alcanzaba para mantener a los 3, pero se las ingenió. Claudia abandonó la escuela y comenzó a trabajar tiempo completo en una fábrica textil. Se convirtió en una joven callada y seria, que evitaba las relaciones cercanas y que nunca, jamás, permitió que hubiera animales en la casa. Cuando años después conoció a un hombre y formó su propia familia, sus hijos crecieron sin mascotas, y cuando preguntaban por qué, ella simplemente respondía, porque no me gustan los perros. Toño creció sin recordar mucho de su madre. Los recuerdos de su infancia temprana se difuminaron con los años, reemplazados por las memorias de su vida con tía Gabriela. Se convirtió en mecánico, se casó, tuvo hijos. Vivió una vida normal, común, sin saber nunca los detalles exactos de cómo murió su madre. Gabriela se llevó ese secreto a la tumba cuando falleció en 1998, considerando que era su último regalo para el sobrino que había criado como hijo. El padre Anselmo rezó durante meses por el alma de Esperanza. En sus sermones dominicales, sin mencionar nombres,
Hablaba de la importancia de la comunidad, de no abandonar a los necesitados, de ver las señales de sufrimiento en nuestros vecinos antes de que sea demasiado tarde. A veces, predicaba desde el púlpito de San Francisco, la soledad puede ser tan cruel que destruye lo que somos, transformándonos en algo irreconocible. Debemos ser los guardianes de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que sufren en silencio. Con los años, el caso de Esperanza Villarreal se convirtió en leyenda urbana en Querétaro. Las versiones se distorsionaron, se agregaron elementos ficticios, se perdieron detalles verdaderos. Algunos decían que la mujer había sido atacada por una jauría de perros rabiosos. Otros, que había practicado brujería y los animales eran sus familiares demoníacos. Los más fantasiosos aseguraban que su espíritu todavía vagaba por el barrio del Retablo en las noches de luna llena, acompañada por los espectros de 4 perros negros. Pero la verdad real y documentada en ese expediente policial que aún existe en algún archivo olvidado, era mucho más triste y perturbadora que cualquier leyenda. Era la historia de una mujer que se perdió a sí misma en el abismo de su propia desesperación, que cruzó todas las líneas morales en busca de algo, lo que fuera, que llenara el vacío insoportable que el abandono había cavado en su alma. Era la historia de cómo la dignidad humana puede desmoronarse cuando se le niega lo más básico: ser vista, ser escuchada, ser amada. La casa finalmente fue demolida en 1985. En su lugar construyeron un pequeño parque infantil con columpios y resbaladillas. Los niños juegan ahí ahora, ajenos a la historia del terreno bajo sus pies. Es mejor así. Algunos secretos merecen permanecer enterrados, no por cobardía, sino por compasión hacia los vivos que cargan con las consecuencias de los muertos. Y así concluye la historia de la mujer de Querétaro, un recordatorio sombrío de que los monstruos no siempre nacen. A veces son creados por circunstancias que destrozan el espíritu humano hasta dejarlo irreconocible. Un recordatorio de que detrás de cada escándalo hay un ser humano que en algún momento necesitó ayuda y no la recibió. Las sombras del pasado nunca desaparecen por completo, simplemente esperan en los rincones olvidados de la historia, susurrando verdades incómodas que preferimos no escuchar. Si estas historias que desenterramos del archivo oscuro de lo humano te intrigan, si buscas más relatos que exploren los límites de la cordura y la desesperación, regresa cuando la curiosidad te llame nuevamente. Habrá más expedientes por abrir, más secretos por revelar, más verdades perturbadoras por enfrentar. Porque al final, conocer la oscuridad no es regodearse en ella, sino entender que podría tocar a cualquier puerta, incluso la nuestra, si las circunstancias conspiran en nuestra contra. Hasta que nos encontremos de nuevo en el siguiente caso, mantén los ojos abiertos y el corazón compasivo. La línea entre la normalidad y el abismo es más delgada de lo que nos gustaría admitir.